Seguidores de Noticia 26, retomamos transmisión en vivo y en directo para todos ustedes. En este momento nos encontramos con el doctor Julio Barrena, quien nos va a informar sobre la estadística que se vive en la región de Piura sobre la epidemia del dengue. Bueno, gracias por la oportunidad y por su interés en los temas de salud. Sí, estamos en una situación de dengue. Todavía no es una situación sumamente preocupante, pero sí en una situación en la cual hay que estar alertas porque estamos en un cambio estacional, ¿no? Ya estamos sintiendo más calor, ¿no? La temperatura ya no está tan baja, ya comienzan a haber algunas llovinas ocasionales, en otros lugares está lloviendo, y eso va a crear las condiciones para que podamos tener casos de dengue como se vienen presentando durante todo el año, ¿no? Para que haya dengue debe haber no necesariamente lluvias, puede haber lluvias o puede haber lugares donde el agua se tiene que almacenar. En Piura, más del 80% de la población, de acuerdo a cifras del INEI, tiene que almacenar agua porque no tiene agua las 24 horas del día, los 7 días de la semana. O sea, menos del 20% de la población tiene agua durante todo el día y todos los días de la semana. Entonces, usualmente la gente tiene que almacenar agua. La zona donde tengan mayor dificultad para almacenar agua o para proveerse de agua, van a tener que almacenar y por lo tanto tienen criaderos potenciales. Y eso va a permitir la presencia del zancudo. El clima caluroso y estas aguas que no están tapadas van a ser el medio posible para que pueda haber casos. Y si hay casos, entonces una persona que está enferma de dengue, al ser picada por un mosquito, la mosquito hembra, la Aedes aegypti, lo pica y después de un tiempo de incubación del virus dentro del cuerpo de la mosquito, que son más o menos unos 7 a 10 días máximo, comienza a picar a las otras personas y comienza a transmitir la enfermedad. Los casos de dengue, de acuerdo a la sala situacional de la Dirección Regional de la Salud, hasta la semana 43, que quiere decir hasta el 25 de octubre, llegan a 1.691 casos. No tenemos ningún fallecimiento este año, lo cual está bastante bien. Tenemos muchísimo menos casos que lo que tuvimos el año pasado. El año pasado, de acuerdo a la misma cifra de la misma fuente, hemos tenido más de 32.300 casos de dengue en todo el año, lo cual significa que este año ha sido un año bastante bueno en relación a la cifra de dengue, pero sí hay que advertir que estamos en algunas zonas superando las cifras esperadas de los casos de dengue. Piura se divide en 3 subregiones: la subregión Piura-Sechura, la subregión Moropón-Huancabamba y la subregión Lucena-Castillo-Colón. La subregión Moropón-Huancabamba tiene clima frío, y por lo tanto dengue no va a ser un problema importante ahí porque el clima frío no es un clima propicio para el Aedes aegypti. El Aedes aegypti es un clima caluroso tropical. Piura-Sechura, que es la otra subregión, sí tiene casos de dengue, pero no está sobrepasando las cifras esperadas. Para cada año se hace una especie de curva de predicción de los casos que podrían haber durante el año y no ha superado en estas semanas los casos todavía que se estaban esperando. A diferencia de la subregión Lucena-Castillo-Colón, ¿no? La subregión que agarra Sullana, Paita, Talara, ¿no? También agarra Yabaca, sí está superando las cifras esperadas. En estas últimas semanas se ha visto un incremento de casos por encima de las cifras esperadas. Entonces, si estamos encima de las cifras esperadas, estamos entrando en un brote epidémico en esta subregión. Y cuando vemos las curvas de los casos que hay por cada una de las provincias, lo que vemos es que la curva de casos de la subregión Lucena-Castillo, sobre todo la provincia de Sullana, los casos vienen en un incremento más o menos importante en las últimas 6 a 8 semanas, ¿no? Y eso hace de que sí, veamos de que hay que tener mucha en consideración este tipo de incremento de casos, ¿no? Nosotros estamos chequeando la gráfica de casos y vemos aquí las últimas 4 semanas los casos van en ascenso, lo que no se ve en las otras provincias. Morropón tiene algún incremento de casos, incrementa, sube y vuelve a incrementar. Tiene una cierta tendencia al ascenso, pero la Sullana como provincia sí tiene una tendencia marcada al ascenso y que sí hay que tenerla mucho en consideración porque se están reportando los casos y la idea es evitar tener casos muy complicados y evitar tener muertes como viene ocurriendo hasta el momento, ¿no? Que es un estado favorable. ¿La tendencia al alza de los casos en Sullana es de todos los años o este año ha sido diferente? Tenemos provincias en las cuales hemos tenido inicios de brotes epidémicos. Sullana es una de ellas, Talara es otra de ellas, no hemos tenido inicios de brotes epidémicos,
y tiene mucho que ver con estas condiciones del abastecimiento de agua, ¿no? Como vuelvo a repetir, Piura como región no tiene un abastecimiento importante de agua en cuanto a la continuidad del servicio. Sí tenemos servicio en más del 80% de las viviendas, pero la continuidad es el problema, ¿no? O sea, que haya agua todos los días, todas las horas, eso no tenemos siempre, y dependiendo de qué tan continuo sea el servicio va a hacer que la gente almacene agua, y si hay casos, y si hay zancudos va a haber transmisión. Entonces, esos van a ser los factores. Cuando tuvimos la mayor cantidad de casos de dengue en la región, que fue en el año 2023, y el año pasado fue para todo el país, donde Lima fue el foco del dengue, se estableció una comisión de alto nivel, donde hubieron incluso hasta médicos de acá, estuvo el doctor Arnaldo Lachera, que es infectólogo, una comisión nacional, y lo que establecieron como factor primordial para la presencia de dengue es el asunto del abastecimiento de agua. O sea, si es que no hay agua, va a haber dengue, ¿no? Sobre todo porque nosotros somos una zona endémica de dengue, o sea, donde vamos a tener usualmente dengue. El dengue aquí rebrotó en Piura cerca del año 2000, 1998, 99, y de ahí no se ha vuelto a ir, ¿no? Hemos seguido teniendo dengue, ¿no? Y antes en el país había habido dengue por los años 70 y fue eliminado, luego volvió a reaparecer a finales del siglo pasado y este siglo, ¿no? Entonces, y lo mantenemos, y todavía no ha habido una estrategia sostenida de que logre disminuir los casos de manera importante y podamos erradicar, eliminar los zancudos. Y hay estrategias actualmente que permiten la disminución de la población de zancudos, incluso que disminuyan la producción, la transmisión del virus del dengue. Hay una estrategia que está aplicando el Instituto Nacional de la Salud, que es esterilizar a los zancudos machos, lo hacen con radiación, esterilizan a los machos, los sueltan para que no puedan procrear, entonces disminuye la población de zancudos. También existe el asunto de la bacteria Wolbachia, que se ha probado, que se trabaja en algunas zonas pilotos, incluyendo Piura, que es una bacteria que infecta a los zancudos, macho y hembra, va a disminuir un poco la población de zancudos, pero lo más importante es que esta bacteria impide que el virus del dengue sea transmitido del mosquito hacia la persona. Entonces el mosquito puede picar y succionar la sangre de la persona enferma, ¿ya? Pero no va a poder transmitirlo a otras personas. Entonces eso se está probando, tengo entendido yo, o va a probarse en zonas piloto como Piura, y en función de cómo vaya siendo efectivo, se puede extender. Lo complicado es que resulta una tecnología un poco cara, ¿no? Pero está dentro de las estrategias. El otro asunto es la cobertura de la vacunación con la vacuna contra el dengue, ¿no? Que se está aplicando en los menores de 10 a 16 años, donde en primera dosis estamos bien, estamos por encima del 95-96%, pero en la segunda dosis no estamos muy altos, ¿no? No llegamos al 60%, y las otras 3 regiones que donde se está vacunando contra el dengue ya superaron hace rato el 60%. En segunda dosis estamos en último lugar. ¿Es necesaria sí o sí la segunda dosis? Es necesaria la segunda dosis porque la primera dosis como que sensibiliza al organismo para que se prepare a luchar contra el dengue, y la segunda dosis consolida esa capacidad inmunológica. Después de la segunda dosis se esperan unas 4 semanas y ahí se completa la respuesta inmune. Esa segunda dosis va a permitir que estos jóvenes de 10 a 16 años, si tuvieran dengue, tuvieran un caso leve, no tuvieran un caso complicado, y la posibilidad de que fallezcan va a ser muchísimo menor, ¿no? Entonces valdría la pena completar la segunda dosis de este grupo porque vamos a tener una población menos susceptible, ¿no? Y por ahí vamos a tener un factor a favor. En último lugar a nivel nacional. Bueno, en último lugar en las 4 regiones priorizadas, porque la vacuna contra el dengue no se está aplicando en todo el país, se aplica en Quito, Loreto, Piura y Tumbes. Vale decir que Piura es la que tiene la mayor cantidad de población programada. ¿Es por el tema del clima? No es un asunto del clima. Un asunto, sí, de prevención. La vacuna contra el dengue es para evitar que las personas se enfermen de dengue con signo de alarma y dengue grave, porque ya no, hace mucho tiempo no hablamos de dengue hemorrágico, porque era una clasificación que se usaba antes del 2010. Ahora hablamos de dengue grave con signo de alarma y dengue sin signo de alarma. La vacuna evita de que los pacientes se compliquen a dengue con signo de alarma y dengue grave, disminuye el riesgo de muerte, pero tiene que tener las 2 dosis, no una sola dosis, no una como ninguna, tiene que tener las 2, es importante. Entonces el mensaje va en función a los padres de familia, porque el de 10 a 16 años no va a la posta solito a vacunarse, va a ir con sus papás, o van a llegar un comunicado al papá al colegio donde pide la autorización para que lo puedan vacunar, debe brindar la autorización para que sea vacunado. Es una vacuna que no es experimental, es una vacuna que ha sido aprobada ya hace más de 5 años,
tiene autorización de la Organización Mundial de la Salud, ya ha sido aplicada en otros países antes que aplicarse en nosotros. La OMS ha aprobado que sea aplicada entre los 6 a los 16 años. Aquí en el Perú se restringió entre 10 a 16 para darle mayor rango de seguridad. Y hasta donde tenemos conocimiento, no ha habido ninguna reacción adversa importante en el asunto de la vacunación de los niños contra el dengue. Aquí en nuestro establecimiento de salud, nosotros hemos vacunado y inicialmente siempre hemos tenido un médico cercano por si acaso, una vacuna nueva, siempre hay mucha preocupación, pero lo máximo que hemos tenido es el dolor en la zona de la picadura, un poco de febrícula, malestar y nada más. No ha habido casos complicados, si es que es una vacuna bastante segura. La invocación a los padres de familia que vayan con sus niños a que le pongan su segunda dosis o que autoricen en la escuela que le pongan la segunda dosis, que se organicen para que se pueda tener una buena cobertura antes de que llegue el verano, ¿no? Porque cuando llegue el verano hay más calor, hay más posibilidades de zancudo, seguimos con el problema del agua y podemos tener un incremento de los casos. Ya hay proyecciones que el MINSA ha hecho respecto a los casos para los últimos meses del año y para el verano, ¿no? No estamos en una situación complicada en las proyecciones. Una situación complicada ponen a San Martín, que tenía buena cantidad de casos el año pasado, pero Piura en la proyección no está en una situación complicada, pero la idea es que sigamos en esa situación. Doctor, bueno, el trabajo en el sector salud ha mejorado en cierta manera con respecto a la renuencia, pero lamentablemente algunos ciudadanos, algunas poblaciones a nivel de todo el país todavía presentan este comportamiento. ¿Cuál sería su mensaje para ese sector del Perú? Es importante que, si es que hay un inspector sanitario, que debe estar debidamente identificado, ¿no? Eso sí, los establecimientos deben preocuparse por una correcta identificación del personal, porque también es, con nuestro clima de inseguridad, pues no todo el mundo quiere abrir las puertas, pero si con una correcta identificación y con una adecuada campaña indicando que van a llegar los inspectores sanitarios, entonces el inspector sanitario debe llegar para hacer dos cosas: hace control físico y control químico. El control físico quiere decir que debe chequear los recipientes y debe ver que no haya huevitos del zancudo, ¿no? El zancudo pone huevos que luego se transforman a larva, pupa y luego zancudo adulto. Entonces, si es que no hay huevitos o larva, está bien. Debe verificar que los recipientes estén tapados, ¿no? Y debe enseñarle a la familia que los recipientes se lavan, ¿no? Se escobillan las paredes internas y se enjuaga. Porque si no se escobilla y si hubiera huevitos o larvas, esos quedan pegados a la pared del recipiente. Y si uno lo pone boca abajo y lo deja ahí olvidado un año, y luego lo vuelve a poner boca arriba y le echa agua, esos huevitos y larvas que estaban pegados reviven. Pueden resistir en condiciones de sequedad más o menos un año. Entonces, es conveniente no solamente poner la agüita y enjuagar, sino escobillar las paredes internas para sacar los posibles huevitos o larvas que pueden haber ahí. Luego, el otro que echa el inspector sanitario es el control químico. Lleva una sustancia que la deposita en grande en los recipientes que sirven para abastecerse agua, que es el piriproxifen, que es una sustancia que va a hacer de que el zancudo no llega, el huevo y la larva no llega a zancudo adulto. Entonces, evita que haya más población de zancudos, ¿no? Y no es tóxico para el ser humano, porque las cantidades que se ponen son pequeñas, son unas cucharitas pequeñitas para un balde de 20 litros, un poquito más grande para un tanque elevado, y se puede usar, ¿no? Entonces no hay ningún problema respecto a la sustancia. Y lo otro, cuando tengamos vector en vuelo, o sea, zancudo volando, ¿no? Y en una cantidad importante, lo otro es la fumigación, que se usa malatión, que es un órgano fosforado. El malatión, cuando se usa, tiene que hacerse 3 vueltas en una localidad, ¿no? Para que garantizar disminuir la población del zancudo que está volando. Pero eso tiene un efecto de pocas horas. El efecto más importante es el efecto que puede hacer la misma población, o sea, porque el mosquito de la Aedes aegypti vive en los domicilios, es intradomiciliario o alrededor del domicilio, no está fuera de la casa. Si es que llueve y hay un charco de agua, ahí no va a criar el Aedes aegypti, ¿no? Si es que hay agua en los matorrales, ahí no cría el Aedes aegypti. El Aedes aegypti necesita agua limpia, agua clara, y necesita siempre la pared de un recipiente. Es decir, la mosquito hembra llega, tiene el recipiente, aquí está el agua, llega aquí, y aquí en el borde del agua y la pared, ahí deposita sus huevos. No en el techo, no en una canaleta, no en un charco de agua, sino en una pared de recipiente. Ahí necesita eso. Así sea el recipiente donde uno pone su cepillo de dientes después de cepillarse, o el recipiente que está debajo del macetero para la filtración del agua, o el florero, si es que ponen flores en la casa, o el agua que tienen, que a veces se guarda en recipientes que no se adecuan. Ahí, cuando va el inspector sanitario, encuentra a veces que guardan el agua en las bateas para lavar la ropa. A ver, busquemos algo que tape eso. No hay cómo tapar una batea, ¿no? Los baldes se le puede poner tapa, ¿no? Un balde de Sansón se le puede poner tapa, pero en bateas es muy poco probable que lo puedan tapar. El agua va a estar descubierta, va a ser fácil de que los mosquitos puedan llegar ahí
y hacer criadero, ¿no? Y si yo tengo una casa cerrada en mi cuadra, ¿no?, en donde yo vivo, y esa casa está cerrada y tiene recipientes que les puede caer agua de lluvia o recipientes que hayan dejado, eso puede servir de criadero para toda la cuadra, porque el mosquito Aedes aegypti vuela algunos cientos de metros, o sea, por lo general está en la casa o alrededor de la cuadra. Hay otros zancudos que vuelan kilómetros, el Aedes no, el Aedes es dentro de la casa o alrededor de la cuadra, no va más allá. Sechura se ubica como una de las provincias que tiene más casos de dengue por habitantes. ¿Qué significa ello? Cuando hablamos de los casos de dengue y hablamos en función del número de casos, el número de casos, Piura es el que tiene mayor número de casos. Pero eso es un sesgo, porque como Piura tiene más población, entonces cuando haya casos siempre van a parecer que tienen más casos, porque tienen más población. Pero cuando vemos los casos en relación a su población, o sea, casos que haya por cada 10.000 o por cada 100.000 habitantes, Sechura es el que está a la cabeza, con más casos por cada 100.000 habitantes. De acuerdo a las cifras del Ministerio de Salud, Sechura está en 181 casos por cada 100.000 habitantes. Y Piura, que está en segundo lugar, está en 104 casos por 100.000 habitantes, y Sullana en tercero, con 86 casos por cada 100.000 habitantes. O sea, en Sechura impactarían más los casos de dengue, porque tiene más casos por población. No está en el momento actual, no está en una curva de ascenso, ya el que está en una curva de ascenso fuertemente es Sullana como provincia, y un poco Morropón, y las demás provincias todavía no. Por eso la situación, si bien es cierto, todavía no es alarmante, pero sí hay que tenerla en consideración, porque ya tenemos una subregión que está por encima de los casos esperados, y Sullana que está subiendo los casos. O sea, no hay que esperar a tener una epidemia completa en toda la región, sino como comenzar a tomar acciones por tanto de las autoridades de salud como tanto de la propia población. La idea es que en las casas evitemos que haya criaderos. Entonces, si hay un recipiente que puede almacenar agua, taparlo. Si es que hay algo que está en el corral o en los techos que pueda tener agua, ¿no?, hay que sacarle el agua, hay que lavarlo, ponerlo boca abajo para evitar que sirva de criadero, ¿no? Si hacemos eso, todos los ciudadanos, yo creo que la posibilidad de que nos enfermemos de dengue va a ir disminuyendo enormemente, ¿no? Y apenas haya síntomas, acudir en establecimiento de salud, porque así vamos a evitar que llegue un caso de dengue con signo de alarma, dengue grave, y que podamos lamentar un fallecimiento que hasta el momento no hay, y eso es muy bueno. Creo que nos mencionaba que ya estábamos entrando en el área de considerarse epidemia. Sí, en la subregión Luciano Castillo Colonna, los casos han subido por encima de lo esperado. Alrededor de 60 casos la última semana, que lo ubica por encima de lo que se espera. Eso quiere decir que es un brote epidémico, ¿no? O sea, que está comenzando a subir, y que de consolidarse aún más en más provincias, en la región por completa, se constituiría en una epidemia. Entonces, estamos como comenzando. La idea es, apenas se detecta un brote epidémico, hay que actuar rápidamente para evitar que los casos suban. Es el momento oportuno para actuar. Entonces, ahora es el momento, por tanto de las autoridades como por parte de la población. Doctor, en el tema de los síntomas, ¿se han sumado algún otros síntomas con respecto al dengue o continúan los síntomas tradicionales en la población? Bueno, como estamos en una época de que los casos están comenzando a presentar nuevamente, estamos detectando los síntomas clásicos, ¿no? Para que sea un caso probable de dengue, por lo general va a haber fiebre, que puede tener menos de 7 días, si hay más de 7 días pensamos que no es dengue, puede ser otra cosa. Pero no quiere decir que debe tener todos los 7 días fiebre, ¿no? Puede decir que tenga 2 o 3 días de fiebre y luego la fiebre baja. Puede ser así, porque el dengue va en 3 fases, en 3 periodos. Va por una etapa febril, luego viene una fase que llamamos fase crítica, y viene la fase de recuperación. La fase febril, por lo general, no se va a complicar el paciente en la fase febril. Va a tener fiebre, va a tener dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor muscular, dolor de cintura, náuseas, vómitos, eso puede haber dolor de ojos, es en la fase febril. Pero luego, cuando baja la fiebre, mucha gente cree que el dengue ya está pasando, y no es cierto. Cuando la fiebre baja, entramos a la fase crítica, que son 48 horas. En esa fase crítica puede haber sangrados, puede haber sangrado por la nariz, por las encías, al orinar, al defecar, puntitos rojos en la piel, puede haber dificultad para respirar, dolor abdominal muy intenso, ¿no? Que son cosas que se pueden indicar que hay una complicación, dificultad para respirar. Y si es que hay muchos sangrados, entonces eso sí va a significar un dengue grave, ¿no?, que tiene que ser tratado en cuidados intensivos. Un dengue sin signo de alarma, que es la etapa febril, por lo general se detecta en el establecimiento de salud, se le da tratamiento para los síntomas y se le hace seguimiento. Si hay signo de alarma, debe ser hospitalizado.
ya sea un centro de salud que tenga internamiento o un hospital. Y si es que el paciente llega con más hemorragias masivas, daño de órganos, que puede ser múltiple, tiene que ser tratado en cuidados intensivos. Ese es el procedimiento de lo que indican nuestras guías. Así se debe tratar. Pero el descenso de fiebre no quiere decir de que el dengue ya está pasando. No, más bien hay que tener mucho cuidado ahí. Ahí podemos entrar en la fase crítica de dengue, que son 48 horas, y hay que tratar al paciente así muy seguido y debe ser hospitalizado. Seguidores de Noticia 26, esta ha sido las conversaciones con el doctor Julio Barrena con respecto a la epidemia del dengue en la región de Piura. Él ha recomendado, sobre todo a los padres de familia, que acudan, lleven a sus niños de 6 hasta los 16 años para el tema de la vacunación, y en caso de escolares, autorizar debidamente a los maestros para que los profesionales de la salud puedan pertenecer y hacer que los estudiantes ya se encuentren vacunados con respecto a esta epidemia del dengue. Esta es la información que nos ha podido brindar el doctor Julio Barrena en conversación con Noticias 26. Nosotros nos volvemos a conectar en otro momento.